Orígenes de Hamás. El movimiento de resistencia islámica Hamás no surgió de la nada como cuando apareció por primera vez en 1987. Antes de eso, ya había recorrido un largo camino, el cual se puede dividir de una manera muy simplificada en dos etapas. Las primeras raíces del movimiento en los territorios palestinos surgieron a mediados de la década de 1940, con el establecimiento de las primeras ramas de los hermanos musulmanes en Gaza, en el barrio de Sheikh Jarrah, en Jerusalén y en otras localidades. La segunda etapa se daría a raíz de la frustración de los jóvenes de los hermanos musulmanes con los líderes árabes tras el revés que representó la derrota frente a Israel en la Guerra de los 6 Días de 1967 y de las primeras ideas sobre una posible lucha armada. Según los registros de los hermanos musulmanes, gran parte de la historia de la organización islamista en los territorios palestinos se caracterizó por ser de una naturaleza religiosa, de apoyo y de creación de conciencia. También construyeron instituciones de carácter religioso y social, además de mezquitas. Estos documentos señalan que, durante sus primeros años en los territorios palestinos, los hermanos musulmanes se centraron en la preparación intelectual, cultural y espiritual de los jóvenes, más que en lo militar. En este contexto, el ex líder de Hamás, que ahora funge como líder de la organización en el exterior, Khaled Meshal, señala que a los islamistas se les obligó a estar ausentes de los territorios palestinos durante distintos periodos en los años 50 y 60, debido a los desafíos a los que se enfrentaban las organizaciones religiosas, como las olas nacionalistas árabes nacerista y basista, así como la ola comunista, según declaraciones de prensa de Meshal. A los islamistas no se les dio la bienvenida. En la siguiente parte de este artículo nos enfocaremos en los acontecimientos que dieron lugar al surgimiento de Hamás desde 1967 hasta el nacimiento del movimiento islamista en 1987. El primer portavoz del movimiento Hamás, Ibrahim Goshet, habla de sus memorias tituladas El Marinete Rojo, sobre las repercusiones que esa derrota tuvo sobre la juventud del movimiento de los hermanos musulmanes. Goshet asegura que tanto él como los otros jóvenes de su generación habían quedado insatisfechos con una conferencia islámica que había convocado el Contralor General de la Hermandad en Jordania, porque no presentó soluciones claras para el futuro de Palestina y no pidió el inicio de la construcción yihadista islámica. Goshet añade que este asunto impulsó a los jóvenes de la hermandad, entusiasmados por luchar contra Israel, a trabajar en lo que llamaron un movimiento correctivo, que abogaba por el uso de las armas a espaldas de los miembros de mayor experiencia dentro de los hermanos musulmanes. Como resultado de esto, se llegó a un acuerdo secreto con el movimiento Fatah para preparar a estos jóvenes miembros de los hermanos y proporcionarles habilidades de combate dentro de lo que se conocía en Jordania en ese momento como las reglas de los jeques. Goshet cuenta que el entrenamiento siguiendo esos parámetros comenzó en 1968 y terminó en 1970, luego de los acontecimientos del Septiembre Negro, también denominada como Guerra Civil Jordana, y de que se descubriera el liderazgo de los hermanos en el movimiento correctivo. Durante esta época, el movimiento de los hermanos musulmanes vivió varios conflictos internos entre los líderes clásicos y la generación más joven, mientras los jóvenes presionaban para adoptar el enfoque de la lucha contra Israel. Los líderes insistían en dar prioridad a construir el Estado por encima de la lucha contra Israel,
lo que llevó a varios miembros del movimiento a desertar y formar grupos nacionales y movimientos militantes que abrazaban la lucha armada. Crearon Hamás para enfrentarse a Yasser Arafat. La sospecha sobre la relación entre Israel y el grupo islámico del que surgió Hamás apareció en las dos últimas décadas de penurias del grupo, es decir, en los años 70 y 80. El expresidente egipcio Hosni Mubarak fue uno de los que despertó esta sospecha cuando acusó al movimiento Hamás de ser una creación israelí. Mubarak aparece en un antiguo video reuniéndose con varios militantes egipcios diciendo: Israel creó Hamás para trabajar contra la organización, o sea, la Organización de Liberación de Palestina, OLP. Mubarak no fue el único en hacer esta acusación. Ron Paul, ex miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que se postuló para la presidencia de Estados Unidos en 1988, dijo al Congreso de su país en 2009: si miramos hacia atrás en la historia, encontraremos que Israel alentó y ayudó a crear Hamás con el objetivo de enfrentarse a Yasser Arafat. El profesor palestino de Relaciones Internacionales de la Universidad de Qatar, Ahmed Jamil Hazm, quien dijo que estas acusaciones no solo se limitan a un solo actor y que las que se dirigen contra la autoridad palestina no son menos malas. Los propios israelíes son parte de estas acusaciones. Las divisiones internas entre los palestinos también jugaron un papel para dar pie a estas acusaciones. En referencia a las viejas declaraciones de Mubarak, Hazm le dijo a la BBC: el discurso del régimen egipcio cambiaba según sus intereses, y tal vez estas acusaciones se produjeron dentro de un contexto de hostilidad con los hermanos musulmanes o en un momento de tensión con Hamás. Por otro lado, Hosni Mubarak y su director de inteligencia, Omar Soleiman, tuvieron una relación muy positiva con Hamás durante diferentes periodos, hasta el punto de facilitar la entrada de armas a la Franja de Gaza. Se puede decir que las acusaciones de una relación prohibida entre Hamás e Israel se enmarcan en las etapas posteriores de la guerra de 1967, cuando los hermanos musulmanes iniciaron la llamada fase de las mezquitas en los territorios palestinos. Esta etapa, que según algunas estimaciones duró hasta 1975, se caracterizó por el trabajo para construir mezquitas, movilizar a la nueva generación y concentrar y profundizar su doctrina para enfrentarse al movimiento sionista, según explica el académico Caleb Aurup en su libro Hamás, pensamiento y práctica política. Aurup estima que los islamistas hicieron inversiones significativas como resultado de la guerra del 67, con el surgimiento de la validez del discurso islámico alternativo frente al discurso nacionalista nacerista, que había estado tan ligado a la guerra perdida. El New York Times publicó un artículo en 1981 en el que hablaba con el entonces gobernador militar israelí en Gaza, Yitzhak Segev. ¿Los fundamentalistas islámicos reciben algo de ayuda israelí?, le dijo Segev al Times. El gobierno israelí, que dio un presupuesto, y el gobierno militar proporciona apoyo a las mezquitas. En el artículo se presenta una justificación para esto. Este dinero tenía como objetivo fortalecer a la formación que competía con la OLP. Sin embargo, Jacob Peri, quien trabajó como jefe del Shin Bet israelí, dijo en una entrevista publicada recientemente: fui jefe de la agencia desde 1988 hasta 1995. Fui testigo del surgimiento del movimiento Hamás y recuerdo que nuestra evaluación reveló
que se parecía más a un movimiento social y que trabajaba para satisfacer las necesidades de la gente. Muchas buenas personas en Israel acusaron al Shin Bet de apoyar al aparato político de Hamas como una alternativa a la OLP, pero eso no es cierto. Si se analizan las declaraciones del fundador del movimiento Hamas, el jeque Ahmed Yassin, no parece que viera la cuestión de los fondos israelíes como un problema. Yassin confirmó que Israel pagaba salarios como potencia ocupante, añadiendo: comenzaron a ofrecer pagar pensiones y salarios a los empleados que aceptaran volver a trabajar. Yassin añadió que Israel estaba pagando salarios con el objetivo de garantizar que la vida volviera a la normalidad después de la ocupación de Gaza. Ronnie Shaget, investigador del Instituto Truman de la Universidad Hebrea, dijo durante una entrevista con la BBC que Israel no tenía ningún problema con los movimientos sociales religiosos y agregó que la hermandad no representaba una amenaza en ese momento. Shaget, quien fue funcionario del Shin Bet durante los años 70, aseguró que Israel nunca financió a los islamistas y que sus contribuciones se limitaron a conceder licencias. El discurso del exfuncionario de inteligencia coincide con el de Ahmed Hassim. Ambos creen que el hecho de que el movimiento islámico no quisiera enfrentarse a Israel, que impulsaba la existencia de los movimientos que no adoptaran el enfoque de la lucha armada, hizo que se produjera una situación involuntaria. Israel desvió su atención de los islamistas, pero no creen que esto signifique que apoyara a la hermandad. Un libro titulado La política de Israel hacia las dotaciones islámicas en Palestina, publicado en 1992 por el escritor británico Michael Demper. En él dice que una de las primeras medidas que tomó el gobernador militar israelí en 1967 fue nombrar a un oficial israelí como responsable de los asuntos religiosos en la Franja de Gaza, y su trabajo era vincular al gobierno militar con el movimiento islámico y las sectas cristianas. Si bien el escritor británico relata que Israel permitió la construcción de estas mezquitas a finales de los años 70 y mediados de los años 80 como medio para encontrar un equilibrio ante la Organización de Liberación de Palestina, no habla de la existencia de líneas de financiación entre los responsables de las mezquitas a Israel, mientras que hay exfuncionarios en Israel que expresan arrepentimiento por apoyar y crear a Hamas. También hay testimonios como el de Shalom Harari, quien fuera oficial de inteligencia militar en ese momento en Gaza. Israel nunca financió a Hamas. Israel nunca armó a Hamas. Hubo advertencias sobre los islamistas que fueron ignoradas, pero la razón detrás de eso fue la negligencia, no el deseo de fortalecerlos, le dijo al New York Times. La literatura de la hermandad dice que esa etapa del siglo pasado tuvo lugar bajo el paraguas de la ley israelí y que sus actividades se limitaban a meros aspectos religiosos. No violaron la ley y no entraron en una confrontación con las autoridades israelíes. El líder espiritual del movimiento Hamas, Ahmed Yassin, se refirió a esa época: no podíamos entrar en un conflicto con la ocupación, y de ahí surgió la idea de las instituciones islámicas. La Sociedad Islámica en 1976 era una sala en una mezquita y se centraba principalmente en actividades deportivas. En su libro Intifada de 1990, los escritores israelíes Ehud Yari y Zev Schiff aseguran que la administración civil israelí contribuyó significativamente al desarrollo del movimiento islámico, que luego terminaría saltando a la fama con el comienzo de la primera
intifada. Los dos escritores israelíes aseguran que Israel se engañó a sí mismo pensando que puede ejercer control sobre los islamistas y aprovecharse de su ascenso mientras limita la influencia de la Organización de Liberación de Palestina. Israel aprendió la lección, pero ya es demasiado tarde. Abdullah al-Aurani, autor del libro Sociedades Benéficas en Cisjordania y la Franja de Gaza, publicado en 1988, dice que el número de asociaciones en Gaza antes de la primera intifada de 1987 llegaba a 62, de las cuales solo 4 estaban asociadas con la hermandad. El investigador del Instituto Truman de la Universidad Hebrea, Ronnie Shaked, le dijo a la BBC que a pesar de haber recibido advertencias sobre el potencial peligro que el movimiento islámico podría presentar a futuro, Israel nunca terminó de entenderlo y se confundía a la hora de abordar el tema. Shaked añade: el jeque Ahmed Yassin engañó a Israel y lo engañó para que se dedicara a luchar contra los comunistas, mientras trabajaba para construir jardines infantiles y criar a generaciones, preparándolas para resistirse frente a Israel. El investigador cree que el Estado judío todavía piensa que alcanzará la estabilidad eliminando a Hamás y otorgándoles a los palestinos oportunidades laborales y beneficios económicos. Eso no es cierto. Si se elimina a Hamás, surgirán nuevos movimientos de resistencia nacional después, afirma Shaked. El cambio radical en la metodología de los hermanos musulmanes en su lucha contra Israel se produjo en 1983, cuando el grupo celebró una conferencia en Jordania, en la que decidió permitir a sus cuadros en Cisjordania y Gaza organizar acciones militares y que las iniciaran lo antes posible, ya que contaban con las condiciones adecuadas, según cuentan las memorias del primer portavoz de Hamás. Un año después de esta conferencia, Israel asestó un golpe mortal a la primera célula militar en la Franja de Gaza, deteniendo a todos sus miembros. Los militantes respondían a Ahmed Yassin, quien los había liderado durante 13 años. Fueron arrestados con unas 80 armas que estaban guardadas en casa de Yassin en preparación para organizar una acción militar contra Israel. Pero Yassin solo pasó algunos meses detenido, ya que se benefició de un importante acuerdo de intercambio de prisioneros entre Israel y el Frente Popular para la Liberación de Palestina, Comando General, y fue liberado en 1985. Netanyahu, en 2019. Cualquiera que quiera frustrar un Estado palestino debe apoyar el refuerzo a Hamás. Es parte de nuestra estrategia. El medio progresista israelí Haaretz, fundado en 1919, se ha volcado en una campaña comunicacional para que el primer ministro deje su cargo, por considerarlo el primer responsable de la crisis, apuntando en múltiples ocasiones a que el poder que Hamás ha adquirido ha sido en buena parte gracias a su beneplácito y la masacre ocurrida en tierra israelí gracias a sus erráticas decisiones. Cualquiera que quiera frustrar el establecimiento de un Estado palestino debe apoyar, fortalecer y transferir dineros a Hamás, aseguró Benjamin Netanyahu durante una reunión de su partido, el Likud, en 2019, según recogió Haaretz. No han sido solo palabras, según recoge el medio, uno de los más antiguos de Israel. Entre 2012 y 2018, Netanyahu dio el vamos a Qatar para la entrega
de una suma total de $1.000 millones a Gaza, donde la mitad llegó a Hamas. La idea general de la estrategia de Netanyahu, narra Haaretz, es que el financiamiento del grupo armado y el control que ejerce en la franja de Gaza, que llevan el poder en aquel territorio desde 2006, llevaría a una eterna parálisis diplomática entre los territorios palestinos, ya que Cisjordania está bajo el gobierno del partido Fatah, con su presidente Mahmoud Rija Abbas a la cabeza desde 2014, mientras que Gaza está bajo Hamas. Así, Israel removería cualquier atisbo de tener que negociar con los palestinos la creación de un nuevo Estado, además del de Israel, una de las principales soluciones que se propone al conflicto, lo que implica la división del territorio que comprende Israel, Gaza y Cisjordania en dos estados independientes. El argumento es que la autoridad palestina, esto es, Hamas en Gaza y Fatah en Cisjordania, no representa a todos los palestinos, explica Haaretz en su artículo. ¿Por qué Netanyahu querría fortalecer a Hamas? Estas y el cambio de enfoque de la hermandad hacia la lucha armada se revelarían públicamente con el anuncio de la creación del movimiento de resistencia islámica Hamas el 14 de diciembre de 1987, el día siguiente del inicio de la primera intifada. No hay duda que la historia del movimiento Hamas se caracteriza por la ambigüedad y la falta de documentación. Muchos miembros del movimiento atribuyen esta falta de registros a las condiciones de seguridad, además de los contextos políticos y sociales que rodearon a los hermanos musulmanes desde su formación en los territorios palestinos ocupados. Hamas es uno de los grupos insurgentes más extraños que cambió sus libros del Corán y mezquitas por rifles. ¿Será esta la solución para defender la soberanía de un futuro Estado palestino? ¿O más bien es uno de los culpables de las masacres de los palestinos? Para muchos solo son fanáticos extremistas con la ilusión de destruir a Israel. Para otros son héroes que defienden su tierra. Para nosotros deberían tener otro enfoque y usar un tipo de ideología comunista revolucionaria sin meter a la religión islámica, siguiendo los pasos de Yasser Arafat y unir a todos los pueblos árabes, incluyendo Cisjordania ocupada. Recuerda suscribirte, soldado. Deja tu like y comentario, sígueme en mis redes. Nos vemos, camaradas. Patria o muerte, hasta la victoria siempre.